Para explicar el concepto de mínimo técnico, partiremos con un dato de contexto. Como podemos ver en el gráfico, entre los años 2013 y 2014, la inyección de energía solar y eólica empezó a aumentar, lo que fue y es una buena noticia. Sin embargo, la variabilidad de estas energías, como mencionamos antes, complica su uso, porque la radiación solar llega principalmente en el día y la intensidad del viento cambia con las condiciones climáticas. Esto genera un indicador que se traduce en incertidumbre para el necesario equilibrio del sistema. Si solo usáramos energías limpias y bajo condiciones de falta de tecnologías de almacenamiento y líneas de transmisión, como las que tenemos hoy, tendríamos cortes permanentemente y necesitamos, por lo tanto, recurrir a energía proveniente de fuentes térmicas como el carbón o el diésel. Para eso se diseñó el mínimo técnico. ¿Qué es? Es una especie de seguro que pagamos a las centrales térmicas para que estén disponibles para funcionar cada vez que el sistema arriesga un desequilibrio. El desequilibrio en materia energética se paga caro, básicamente con cortes de luz. Es por eso que este seguro es tan importante y se ha vuelto cada vez más relevante considerando la enorme cantidad de energía renovable que hoy tiene el sistema. Tal como un auto gasta combustible al prenderse y las aspas de un helicóptero se demoran en alcanzar la velocidad suficiente para despegar, las centrales térmicas gastan recursos y tiempo en empezar a funcionar y no pueden estar encendidas sin inyectar energía. A cada empresa que el coordinador eléctrico declara en estado de mínimo técnico se le paga directamente y no entra en el cálculo del mercado marginal. Es un sistema aparte que funciona como una excepción. Es, como dijimos, un seguro energético que pagamos todos los chilenos. A esto llamaremos el costo del mínimo técnico. Si volvemos al ejemplo anterior, el mínimo técnico del helicóptero es entre que se echa a andar y está listo para volar. Eso tiene un costo que hay que pagar. Una central carbonera puede demorar muchísimas horas en iniciar su operación y volver a operar. Y por lo tanto, el coordinador no puede, por ejemplo, decir apaga 100% un central porque sabe que en un par de horas más, cuando se vaya al sol, va a volver a necesitarla. Entonces necesita mantener la máquina, por razones de que después la va a necesitar en la noche, operando en un mínimo técnico. En Chile utilizamos el mínimo técnico como una garantía para un sistema que no se puede detener y para que no nos quedemos sin luz. Pero cuando tomamos la decisión de que una central funcione en mínimo técnico, esa central debe inyectar energía ocupando un lugar en las carreteras de la transmisión y, en consecuencia, le quita espacio a la inyección de energías renovables. El problema que plantea el sector renovable es que, desde que se estrenó la ley de 1982, el mínimo técnico ha aumentado sistemáticamente y su aumento tiene un impacto enorme en el modelo de remuneración. El primer reclamo se refiere al espacio que ocupan los mínimos técnicos en las líneas de transmisión, que es, según ellas, excesivo. En resumen, se pide reducir el mínimo técnico ajustándolo a las reales capacidades de las centrales. El segundo reclamo es, como dijimos antes, que cuando una central está en mínimo técnico no marca el precio en el mercado marginal. Se paga por fuera. Y eso hace que si todos los otros proveedores de ese nodo están produciendo con renovables, reciban también cero por su producción. El mínimo técnico en Chile, de una forma que creo que debe ser revisada, no marca marginal. Es decir, los pagos por mínimo técnico se le hacen directamente a la empresa generadora que está en mínimo técnico y por lo tanto esa energía que está ocupando una gran parte del sistema y que por lo tanto muchas veces está marcando o podría estar marcando, debería estar marcando el costo marginal del sistema, no marca marginal, disminuyendo en forma artificial los pagos para las empresas renovables. Hay otro problema de fondo con los mínimos técnicos, o más que de fondo físico, ¿ya? Que tiene que ver con que por qué necesitamos unidades corriendo a mínimo técnico, operando a mínimo técnico, ¿ya? Pero eso nuevamente tiene que ver con el problema que yo te comentaba anteriormente, es falta de flexibilidad en el sistema, que a su vez es falta de infraestructura de transmisión y almacenamiento. Los mínimos técnicos por sí mismos no son un problema, pero sí la cantidad de centrales a mínimo técnico que tenemos en ciertos periodos y que terminan perjudicando a las productoras de energía renovable. Este es otro de los elementos que se pide revisar si es que realmente queremos tener una matriz limpia.
muchas horas en donde aparecen estas unidades operando a mínimo técnico es un síntoma de un problema. Un problema en donde hay falta, como decía, de flexibilidad en el sistema. Entonces, la falta de flexibilidad es una limitante muy importante para poder avanzar de forma efectiva en la descarbonización y la transición energética. Efectivamente, estamos ante una crisis que tiene muchas variables. Como mencionamos antes, falta de líneas de transmisión, falta de tecnologías de almacenamiento y ahora la falta de remuneración por las reglas del mercado regido por la teoría marginalista o el llamado a funcionar a empresas termoeléctricas en mínimo técnico. Una tormenta perfecta en el mundo renovable. Hoy día esto ocurre mucho más frecuentemente debido, como decimos, a la mayor variabilidad de generación variable, valga la redundancia. Lo segundo es porque, dado que era algo excepcional, se decía no contaminemos el costo marginal con esto que es tan excepcional. Esa lógica que funcionaba cuando realmente era excepcional, hoy día evidentemente debe ser puesto en entredicho porque a veces nos pasamos el 30 o 40% del tiempo con mínimos técnicos. Los mínimos técnicos son un costo fijo del sistema, no son un costo variable, son un costo, por así decirlo, el costo para que el sistema permita estar operando de manera segura. Pero eso no es todo. El mínimo técnico surge de un informe que hacen las mismas empresas termoeléctricas y que es supervisado por el Coordinador Eléctrico Nacional. Es decir, son las empresas que reciben el pago por funcionar las encargadas de informar cuál es su mínimo técnico, lo que para algunos genera un mal incentivo. La actual política pública que incentiva en definitiva el que los mínimos técnicos no marquen marginal y por lo tanto que haya un incentivo. Yo no estoy haciéndome cargo de ninguna intencionalidad, pero hay un evidente incentivo para los generadores que son térmicos y deficitarios para aumentar los mínimos técnicos. Un incentivo perverso, se dice en economía, cuando el propietario, ¿cierto?, de una unidad de generación informa aquel nivel en el fondo en que no se le puede disminuir para que éste participe de la generación eléctrica. En este escenario, la ley entrega una herramienta al coordinador para controlar ese incentivo: las auditorías. Y en ese sentido, las auditorías sí efectivamente sirven, sí son una medida de transparencia. El coordinador también debe y tiene la obligación entonces de propender a que esas informaciones que vengan de los propietarios de las unidades de centrales térmicas no solamente presenten informes por parte de sus propios tecnólogos, ¿cierto?, donde también está claramente un incentivo, ¿cierto?, que podría tergiversar el mínimo técnico que se requiere en el sistema, pero también porque son necesarias las auditorías independientes. Pero la facultad de hacer auditorías externas no ha sido ampliamente utilizada por el coordinador. ¿Por qué? Normalmente son informes de los fabricantes, y el fabricante es quien mejor conoce las máquinas o de un ingeniero independiente. Y también el coordinador en sus áreas técnicas tiene una contraparte técnica que permite validar la información. Revisamos las auditorías por parámetro de mínimo técnico encargadas por el Coordinador Eléctrico Nacional desde el año 2016. Hasta la fecha se han realizado 2 y una de ellas es un caso emblemático, el de Guacolda. El mismo año en que se interconectó el sistema eléctrico de Chile, una grave irregularidad de la central termoeléctrica Guacolda S.A., filial de AES Gener, se hizo pública. De acuerdo a cargos levantados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, tras reclamos de firmas de energías renovables no convencionales, Guacolda, la empresa en cuestión, informó un mínimo técnico mayor al real, por lo que se beneficiaba al aumentar el pago directo por su funcionamiento. Es decir, mientras la empresa decía y operaba con un mínimo técnico para sus 5 unidades de 60 megawatts y recibía un pago por esa producción, tras la auditoría se descubrió que cada planta debía operar a menor potencia. El detalle es que la planta 1 debía operar a 50 megawatts, la segunda a 53 megawatts, la número 3 a 38 megawatts y la cuarta a 45. La quinta planta no pudo ser probada, por lo tanto los ciudadanos pagamos de nuestro bolsillo al menos 54 megawatts adicionales que podrían haberse generado de manera limpia.
Ante estos hechos, la empresa fue multada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por un monto total de $4.7 millones. Sin embargo, Guacolda S.A. apeló el fallo y logró rebajar la multa a un monto cercano a los $2 millones. Este ha sido un ejemplo de malas prácticas para el sistema. Al mismo tiempo, demostró lo importante que es auditar permanentemente la información proveniente de las empresas. Pero ¿por qué no se hace más? Y otra pregunta importante, desde 2016, ¿estamos pagando los chilenos y chilenas el precio justo por este seguro? Le preguntamos a Juan Carlos Olmedo, presidente del Coordinador Eléctrico, cómo funciona el sistema de auditoría de mínimos técnicos para saber si efectivamente los mínimos técnicos son mínimos. ¿Cómo ustedes velan para que ese mínimo técnico sea el mínimo técnico? O sea, que sea realmente lo que necesitamos y que no estemos usando ineficientemente nuestra carretera. Bueno, nuestro director ejecutivo y su equipo técnico están permanentemente analizando. De hecho, el año 2020 se hizo una campaña de revisión muy rigurosa de los niveles de mínimo técnico que informan las empresas y se lograron reducciones sustanciales. Bueno, nuestras áreas técnicas piden informes, siendo redundantes, técnicos de las razones por las cuales se fijan esos niveles mínimos de operación, que usualmente las empresas envían informes de fabricante o de algún ingeniero independiente, se revisa y en la medida que existe razonabilidad los valores son aceptados por la dirección ejecutiva. Ya, y desde ese punto de vista, el hecho de que los informes los hagan las mismas empresas, ¿no es un poco el gato cuidando la carnicería? Como te digo, normalmente son informes de los fabricantes y el fabricante es quien mejor conoce las máquinas o de un ingeniero independiente. Y también el coordinador en sus áreas técnicas tiene una contraparte técnica que permite validar la información. La disonancia que produce la definición de mínimo técnico por parte del coordinador ha hecho que estos cuestionamientos crezcan en la industria. Decidimos hablar con el ministro de Energía, Diego Pardo, para conocer su opinión y luego de que éste anunciara que iba a trabajar durante este año para revisar los mínimos técnicos. Hay efectivamente una oportunidad de generar mayor confianza en los actores de la industria. Cuando los actores de la industria, cuando distintos actores de la industria desconfían de que ese número sea el correcto, eso significa que hay una oportunidad de hacerlo mejor. Que esas auditorías tengan un nivel de transparencia, un nivel de trazabilidad que permitan que, digamos, ese número sea confiable para todo el mundo. O sea, yo creo que nadie duda de que hay unos mínimos técnicos que tienen que ocurrir porque es más eficiente para la operación del sistema, pero el número específico tiene que ser confiable por todos los participantes del mercado. Y puede ver que hoy día hay mucha gente que lo desafía. Sí, o sea, yo creo que es un hecho objetivo que hay muchos participantes del mercado que necesitan mayor capacidad, mayor transparencia, mayor trazabilidad respecto del proceso con el cual se fija ese número en particular. En materia de acceso a la información y transparencia, consultamos al presidente del coordinador su opinión sobre la manera en que se comunica la información. El director ejecutivo nos ha dicho que el sistema de información pública está actualizado. Podemos reconocer efectivamente que hay oportunidades de mejora, porque no solo es datos, sino que puede que la industria requiera informes. Y en eso estamos abiertos a recibir a todos los agentes del mercado y entender qué tipo de informes necesitan. En el siguiente bloque hablaremos de la polémica percepción de seguridad en el sector energético y cuál es la relación entre el aumento de seguridad y la disminución de uso de energías renovables.